La alarma de la mañana ni siquiera había terminado su tercer timbre cuando comenzaron los gritos. Cordelia se tambaleó hacia adelante, empujada hacia el centro de la plaza comercial de la estación 7 por el potenciador de agarre mecánico de su padre. Sus botas magnéticas rasparon el suelo metálico, creando chispas que danzaron como luciérnagas moribundas en la atmósfera artificial. Ella quería rogarle que le suplicara una vez más a través del vínculo neuronal que compartían desde que nació, pero su voz se quedó atrapada en su garganta como un chip traductor defectuoso. La colonia se había reunido, los comerciantes con sus pantallas holográficas parpadeando nerviosamente, los trabajadores del muelle susurrando en sus unidades de comunicación. Los niños apretaban sus caras contra las barreras de aluminio transparente de las pasarelas superiores. Sus ojos abiertos reflejaban los anuncios de neón que nunca dejaban de circular. El olor a aire reciclado mezclado con refrigerante del motor era intenso. Pero no era tan opresivo como la vergüenza que aplastaba el pecho de Cordelia. Su padre, antaño el agente genético más respetado en 3 sistemas estelares, ahora estaba amargado y desesperado. Los impuestos de expansión de la colonia habían descuartizado su fortuna más rápido que un cortador de plasma atravesando el blindaje del casco. La señaló con el dedo como si no fuera más que un cargamento sobrante. La mitad del precio de un contrato laboral estándar. Gente. Puede reparar procesos atmosféricos, codificar sistemas de navegación y mantiene la boca cerrada. Cualquiera que tenga créditos puede llevársela a casa esta noche. La risa se propagó entre la multitud como un virus a través de una computadora central desprotegida. Algunos rieron detrás de sus máscaras de respiración, otros negaron con la cabeza, pero nadie dio un paso adelante. Las mejillas de Cordelia ardían más calientes que el escape de un propulsor. Podía sentir el peso de cada ojo aumentado que la escaneaba. Sus implantes de iris probablemente ya estaban realizando verificaciones de antecedentes de su perfil genético. Los recuerdos volvieron a inundarme como archivos de datos corruptos que de repente se volvieron legibles. El traje biológico blanco que le habían arrancado de los hombros. Los droides de seguridad que la habían escoltado desde los aposentos de su marido después de 3 años de tratamientos fallidos de terapia genética. 3 años de tragar todas las hormonas experimentales que ofrecía el Medtex, de soportar dolorosos procedimientos de reconstrucción celular, de esperar un milagro que los mejores científicos de la colonia no podían realizar. Sus marcadores genéticos mostraron una incompatibilidad reproductiva completa con el ADN humano estándar. Lo llamaron una mutación de 1 de enero de 2010 millones. Fascinante para la ciencia, devastador para un contrato matrimonial basado en cuotas de expansión de colonias. Sin previo aviso ni piedad, seleccionó otra pareja de la base de datos de compatibilidad genética. Más joven, totalmente compatible, lo suficientemente orgulloso como para prometer 5 crías sanas dentro del periodo de contrato estándar. Cordelia había sido expulsada en el mismo momento en que atracó el nuevo transbordador asociado. Ahora estaba parada bajo la dura luz fluorescente de la plaza comercial, etiquetada como defectuosa por su propia sangre. La voz de su padre volvió a resonar en los altavoces de la estación. Alguien. Tiene 24 años estándar, todavía tiene todos sus órganos originales, solo que son genéticamente incompatibles para la reproducción. El silencio era profundo, interrumpido únicamente por el zumbido de los sistemas de ventilación y el roce de las botas magnéticas sobre el metal. Luego vinieron pasos diferentes, más pesados, más firmes, con un propósito. La multitud se apartó como asteroides, evitando un pozo de gravedad. Se acercó un hombre alto y de hombros anchos, con lubricante de hiperimpulsor manchando su mono. Su casco de trabajo cubría la mayor parte de su rostro, pero su mandíbula era fuerte, marcada por lo que parecía una explosión de refrigerante. Sus manos, cuando las levantó para quitarse el casco, mostraban los callos de alguien que trabajaba con herramientas reales, no solo con interfaces huecas. Sus ojos, cuando los levantó, no eran crueles. Estaban simplemente cansados, el tipo de agotamiento que viene de trabajar turnos triples en las entrañas de la estación.
Al principio no dijo nada. Metió la mano en su cinturón de herramientas y colocó un chip de crédito en la terminal comercial. El suave sonido de la transacción al completarse fue suficiente para silenciar los susurros restantes. El padre de Cordelia levantó una ceja y su implante neuronal brilló con sorpresa. ¿Estás seguro de esta mecánica? Ella no viene con garantía. La mirada del hombre se dirigió a Cordelia. Lo mantuvo allí durante un largo momento como si sus implantes ópticos estuvieran leyendo algo más allá de su perfil genético. Luego se dio la vuelta. Ya no será catalogada como defectuosa. Eso fue todo. Se giró para irse, sin siquiera comprobar si ella lo seguiría. La transacción se completó. Su firma biométrica ya fue transferida a su archivo de custodia. El corazón de Cordelia latía contra su caja torácica como un reactor de fusión acercándose a una masa crítica. ¿Fue esto misericordia o simplemente otra forma de encarcelamiento a su alrededor? La multitud ya se estaba dispersando. Sus cupos de entretenimiento se completaron para el día. Su padre le dio un último empujón. Su agarre potenciador deja moretones que sus nanobots curativos estándar tardarían horas en reparar. Continúa entonces. Ahora eres su problema. Sus manos temblaban mientras se inclinaba para recoger su pequeño contenedor de carga. No había nada de valor dentro, solo sus viejas herramientas y un relicario hueco con el último mensaje grabado de su madre. Ella siguió al hombre a través de las duras luces de la plaza comercial, pasando los controles de seguridad que los escaneaban a ambos con indiferencia. La condujo hasta un barco de carga atracado en la bahía de mantenimiento, con su casco marcado por innumerables viajes a través de los campos de asteroides. Sin ceremonia, esperó hasta que ella subió al compartimiento de pasajeros y luego le entregó una mochila de hidratación. Un largo vuelo hasta mi taller, dijo, con la voz ligeramente distorsionada propia de alguien que había respirado demasiado aire de estación sin filtrar a lo largo de los años. Ella bebió. El agua tenía sabor a químicos reciclados, pero alivió su garganta seca. Durante un largo rato viajaron en silencio por los pasillos industriales de la estación, para luego salir a la vasta extensión del anillo de atraque. A través de la ventana gráfica, pudo ver la colonia extendiéndose como una infección metálica sobre la superficie del asteroide. Las torres mineras se extendían hacia el vacío como dedos esqueléticos, y las naves de transporte se movían entre ellas en patrones predeterminados, siguiendo balizas de navegación que parpadeaban en la oscuridad. Ella se arriesgó a mirarlo. Su rostro estaba curtido por la exposición a la radiación, no era viejo, quizá tenía 32 años estándar. Una cicatriz cruzaba un nudillo donde se había realizado una reparación cibernética apresuradamente. No había ningún anillo de matrimonio en su dedo, ni ningún marcador de compatibilidad genética en su uniforme. Su voz se quebró cuando finalmente susurró a través del intercomunicador de la cabina. ¿Por qué? ¿Por qué tomar mi contrato? Él no la miró, mantenía sus ojos en la pantalla de navegación. 4 huérfanos, híbridos alienígenas, sin unidad madre, sin tiempo para pasar por los canales de adopción adecuados. Su respiración se quedó atrapada en el respirador. Entonces, se supone que soy su cuidador. No. Su voz era plana, pero firme a través de la estática. Solo alguien que no sea cruel. Eso es suficiente. El transportador se estremeció al atravesar una barrera atmosférica hacia el sector de mantenimiento inferior. Cordelia giró su rostro hacia la ventana, con el pecho dolorido por las preguntas que no se atrevía a subir a su canal de comunicación compartido. Cuando comenzó el ciclo nocturno artificial de la estación, habían llegado a un taller escondido en los rincones olvidados de la sección 9. El lugar era un laberinto de bahías de reparación y viviendas soldadas entre sí durante décadas. Las piezas de repuesto estaban apoyadas contra cada pared como esqueletos mecánicos. El reciclador de aire jadeaba pero funcionaba. Mientras el transportador se acomodaba en su abrazadera de atraque, vio movimiento detrás de una ventana rayada. 4 pequeños rostros se asomaron, sus rasgos los marcaron inmediatamente como no humanos, como felinos,
con grandes ojos que reflejaban la luz en colores imposibles. Pequeños cuerpos cubiertos de un fino pelaje que parecía cambiar entre gris y azul dependiendo del ángulo. Sus orejas puntiagudas se movían con energía nerviosa. «Estos son los kits», le dijo el hombre mientras abría la esclusa. «Necesitarán tiempo para adaptarse». El más pequeño, que apenas podía caminar erguido, trepó de inmediato por la pierna del hombre y se aferró a su cinturón de herramientas. El hombre levantó a la pequeña criatura con un brazo mientras empujaba la puerta del taller con el otro. «Los dormitorios están por esa escotilla», le dijo. «El desinfectante funciona». Le temblaban las piernas al subir por el estrecho pasillo hacia la pequeña habitación. Era estrecha pero limpia, con una litera estrecha empotrada en la pared y una única ventana que mostraba el infinito vacío más allá de la estación. Se desplomó sobre el delgado colchón. Lágrimas silenciosas se le escapaban a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Ella no había elegido este lugar, pero por primera vez en meses, nadie le había preguntado por qué su código genético estaba mal. Nadie había maldecido su ADN incompatible. A través de las delgadas paredes, podía oír el sonido de los niños híbridos parloteando en su lengua alienígena. No eran acogedores. Todavía no. Eran salvajes y cautelosos, agudos, con los instintos de supervivencia de los huérfanos, pero estaban vivos. Esa noche, mientras yacía bajo una manta térmica que había visto décadas mejores, Cordelia cerró los ojos y escuchó el zumbido de los sistemas de soporte vital del taller. La tenue risa de los niños híbridos se mezclaba con los pasos firmes del hombre que la había sacado de la plaza comercial. Su destino era incierto, su corazón herido por el rechazo, pero en lo profundo del dolor, un solo pensamiento comenzó a procesarse. Tal vez, solo tal vez, este taller en las secciones olvidadas no fuera el final de su historia. Podría ser el lugar donde su verdadero propósito finalmente se iniciara. La mañana siguiente llegó con el áspero zumbido del sistema de alerta del taller, señalando el inicio del turno principal. El cuerpo de Cordelia se sintió afligido por la placa de gravedad desconocida en esta sección. Calibrado a un nivel inferior al de la colonia principal para ahorrar energía. Activó su asistente neuronal y anotó la hora. 5 horas estándar de la estación. Podía oír a los niños híbridos abajo. Sus voces, una mezcla de parloteo y un estándar roto que apenas registraba su traductor. El aire olía a lubricante y el ozono se mezcló con algo claramente orgánico que debía ser el aroma natural del híbrido. Se recogió el pelo con un alambre de repuesto y bajó al taller principal. 8 ojos se volvieron hacia ella de inmediato. Sus pupilas se dilataron en la penumbra como sistemas de puntería que se fijan. El mayor, que no tendría más de 12 años estándar, cruzó sus delgados brazos e hizo un sonido que su traductor interpretó como escepticismo. El segundo mayor mostró diminutos colmillos y murmuró algo sobre tener hambre. La única mujer se aferró a la pierna del mecánico como una pinza magnética, y la menor simplemente la miró con esos ojos que cambiaban de color de forma imposible. Cordelia forzó sus músculos faciales en lo que esperaba que pareciera una sonrisa, aunque le temblaban las manos al alcanzar el sintetizador de alimentos. La máquina era un modelo antiguo, probablemente rescatado de un transporte fuera de servicio. La pasta nutritiva que producía parecía apenas comestible, incluso para los estándares de la estación. Quemó el primer lote cuando los elementos calefactores se activaron inesperadamente. El humo activó el sistema de extinción de incendios del taller, que inmediatamente lo roció todo con espuma que olía a limpiador industrial. Sentía torpeza en los dedos al intentar reparar un traje de presión roto con el fijador molecular. La herramienta era diferente del modelo con el que había entrenado. El silencio seguía a cada error, y se encontró esperando que alguien le gritara, que le recordara su inutilidad. Entonces llegó el accidente que lo cambió todo. Una tarde, mientras intentaba mover un contenedor de refrigerante del reactor para dejar espacio para que los niños jugaran, se le resbaló el agarre. Todo el contenedor se estrelló contra el suelo, y el preciado líquido se extendió por la cubierta,
cubriéndose como sangre plateada. El ruido fue tremendo, resonando a través de las paredes metálicas del taller y probablemente 3 secciones más allá. Cordelia se quedó paralizada, con el cuerpo tenso por la inevitable rabia. Su exmarido se habría pasado horas enumerando sus fracasos. Su padre le habría descontado las raciones de comida, pero el mecánico, cuyo nombre había aprendido era Garrett, simplemente se acercó, recogió el contenedor y dijo en voz baja: «Solo es refrigerante. Podemos sintetizar más». Eso fue todo. Esa noche, Cordelia se sentó en la burbuja de observación adjunta al taller, una pequeña cúpula transparente que ofrecía una vista de 360 grados del espacio. Creyó estar sola hasta que sintió algo cálido presionando su pierna. El híbrido más joven, a quien los demás llamaban Pip, había subido y se había acurrucado en su regazo. Su ronroneo creaba una vibración que podía sentir a través de su traje. Los días comenzaron a difuminarse como siempre ocurre en una estación cuando se deja de contar los turnos. Cordelia aprendió a preparar la comida que los híbridos realmente comerían, descubriendo que preferían su pasta de proteínas a exactamente 37 grados centígrados y que no tocaban nada con saborizantes sintéticos. Empezó a enseñarles el estándar adecuado utilizando viejos programas de entrenamiento que había guardado de su vida anterior. Al principio, le tembló la voz, pero los pequeños la escucharon de todos modos. Cuando las tormentas solares azotaron la estación y el escudo de radiación de su sección parpadeó peligrosamente, fue la híbrida hembra Luna la que enfermó primero. Su pelaje perdió su brillo y sus ojos se atenuaron a un amarillo pálido. El personal médico de la estación. La bahía estaba a 17 secciones de distancia, y los sistemas automatizados no reconocerían señales de vida no humana sin costosos códigos de autorización. Garrett se encontraba en la puerta del improvisado rincón médico. Su gran figura de repente parecía pequeña, un hombre que podía reconstruir un motor de fusión con piezas de repuesto, pero se sentía impotente ante un fallo biológico. Cordelia no dudó. Había pasado 3 años aprendiendo sobre manipulación genética y sistemas biológicos, intentando repararse a sí misma. Ahora ese conocimiento tenía un propósito. Sintetizó anticuerpos de su propia sangre, los modificó utilizando el equipo básico de laboratorio del taller y creó un tratamiento que, según su formación médica, podría funcionar en la biología única del híbrido. Se lo administró a través de un inyector improvisado, susurrándole consuelo en las pocas palabras de su idioma que había aprendido, manteniéndose despierta durante 2 ciclos completos de la estación. Cuando la fiebre de Luna finalmente bajó, y murmuró algo sobre querer los cubos verdes de nutrición, Garrett se quedó en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro mostraba poca emoción, pero sus hombros se hundieron de alivio. Su mirada se detuvo en Cordelia como si los implantes se estaban recalibrando, viéndola no como un producto dañado de la plaza comercial, sino como algo esencial y raro. A la mañana siguiente, Cordelia encontró una bebida caliente esperándola en su estación de trabajo. Café de verdad, no el sustituto sintético, debía de haber costado una semana de créditos. Junto a ella, una nota con la letra gruesa de Garrett. «Gracias». Se le hizo un nudo en la garganta al sostener la taza, sintiendo su calor a través de los guantes. A partir de ese día, algo cambió en la atmósfera del taller, como un campo de gravedad, adaptándose a un nuevo cuerpo celeste. Los niños, antes distantes y desconfiados, comenzaron a orbitar más cerca de ella. Pip comenzó a llamarla mamá, con su vocecita luchando con las sílabas humanas. Luna comenzó a seguirla como una sombra, como si la presencia de Cordelia fuera más segura que las paredes reforzadas. El mayor, que según supo se llamaba Rex, dejó de poner a prueba sus conocimientos de sistemas mecánicos, y Cosmo, el escéptico segundo hijo, comenzó a sentarse a su lado durante las comidas. Aún así, el miedo vivía bajo sus costillas como un organismo parásito. Sabía lo rápido que se podía romper la confianza, lo rápido que un contrato podía transferirse rápidamente a otra persona. Un día, Garrett le pidió que lo acompañara al sector comercial principal de la colonia.
Necesitaba piezas especializadas para una reparación, y le entregó el escáner de crédito como si siempre hubiera pertenecido allí. El gesto fue pequeño pero significativo, confiarle sus credenciales comerciales. En el mercado, rodeada por el ruido de los comerciantes regateando y el brillo de los anuncios holográficos, Cordelia salió a revisar las bolsas de trabajo mientras Garrett negociaba las piezas. Fue entonces cuando oyó la voz, aguda y cruel como un bisturí láser. Bueno, si no es el callejón sin salida genético. Cordelia se giró lentamente, con los músculos tensos. Su suegra estaba cerca de un kiosco de biomejora, sosteniendo un panel de datos como si fuera un arma. A su lado estaba la nueva esposa, joven y decorada con costosas modificaciones genéticas que hacían brillar su piel. La mano de la chica descansaba sobre su abdomen, donde un monitor biométrico mostraba las primeras etapas del desarrollo embrionario. ¿Es ella?, preguntó la chica en voz alta. Su voz se oyó a través de la plaza. ¿El defectuoso? Sí, la mujer mayor se burló. Su máscara de respiración no ocultaba su desprecio. Bonita por fuera, pero rota donde importa. No pudo darnos ni una sola descendencia viable. La chica sonrió con suficiencia. Sus rasgos mejorados se distorsionaron desagradablemente. Bueno, ya llevo un macho con una puntuación genética perfecta. La línea familiar continuará como es debido. Cordelia apretó los puños dentro de sus guantes de trabajo, pero guardó silencio. La garganta le ardía con respuestas que se negaba a vocalizar. Entonces, una mano le tocó el hombro. Garrett estaba a su lado, todavía cubierto de lubricante por las reparaciones de la mañana, con una presencia sólida como una abrazadera de acoplamiento. Miró a las dos mujeres un largo instante, con una expresión indescifrable tras su visor de trabajo. Entonces habló, con la autoridad de alguien que había sobrevivido en las profundidades de la estación. Ella es la única que puede hacer que mi hija duerma sin pesadillas. La única que enseñó a Pip a hablar en un idioma estándar en lugar de solo parlotear. La única que hace que nuestro hogar parezca tener un soporte vital que vale la pena mantener. Ninguna de las dos respondió. Sus sonrisas vacilaron como proyectores huecos averiados. Garrett se giró y se llevó a Cordelia, con las manos firmes en su espalda. No más palabras desperdiciadas con quienes medían el valor solo por la compatibilidad genética. El viaje en el transportador de regreso a la sección 9 fue silencioso, pero diferente. Por primera vez en años, Cordelia no se sentía como un defecto de fábrica. Se sentía vista, valorada por lo que podía dar, no por lo que no. Esa noche, recogió algunos hongos bioluminiscentes que crecían en los rincones olvidados de los pozos de mantenimiento. Los cultivó en un recipiente de repuesto, haciéndolos brillar en patrones que le recordaban las constelaciones que había visto a través de telescopios de niña. No sabía por qué sus manos necesitaban crear algo hermoso. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, quería añadir luz a la oscuridad. Mientras trabajaba con los hongos bajo la tenue luz de emergencia del taller, sintió algo desconocido agitarse en su pecho. No miedo, ni vergüenza, algo más suave, algo que su asistente neuronal no podía clasificar, algo que algún día podría llamarse esperanza. Las semanas siguientes transcurrieron como contenedores de carga en una cinta transportadora. Las manos de Cordelia recuperaron la firmeza, recuperando sus habilidades mientras ayudaba a Garrett con las reparaciones. Comenzó a enseñar a los niños híbridos no solo lengua, sino también matemáticas, ingeniería básica e incluso algo de historia humana filtrada a través de historias, que los hacía reír con su extraño chirrido. Modificó los sistemas del taller para adaptarlos mejor a las necesidades de los híbridos, ajustando el espectro de luz para que coincidiera con el sol de su planeta natal, instalando estructuras para trepar en las paredes donde podían jugar y ejercitar su agilidad natural. El espacio ya no resonaba con el vacío, sino que bullía de vida. Entonces llegaron las transmisiones que lo cambiaron todo. La joven esposa, que se jactaba de su genética perfecta, que prometía una descendencia fuerte, resultó estar ocultando algo más que rasgos mejorados.
Sus modificaciones genéticas eran ilegales. Ajustes del mercado negro que la hacían parecer compatible mientras enmascaraban graves defectos hereditarios. Cuando los sistemas médicos de la colonia finalmente detectaron el engaño durante una ecografía de embarazo de rutina, la verdad explotó por las redes de comunicación como un virus. Peor aún, el hijo que llevaba en su vientre no era de su esposo. Los marcadores genéticos mostraban evidencia clara de múltiples padres potenciales, ninguno de ellos el hombre que había firmado el contrato matrimonial. Cuando la traición salió a la luz, el exmarido de Cordelia envejeció visiblemente. Sus costosos tratamientos de rejuvenecimiento aparentemente se revirtieron de la noche a la mañana. Una mañana, mientras Cordelia negociaba provisiones en una terminal comercial, él apareció ante ella. Su costoso traje estaba arrugado, sus implantes neuronales estaban apagados por el cansancio. Sostenía su tableta de datos como un hombre que se ahoga sostiene escombros. Cordelia, dijo, su voz atravesando la estática de su modulador vocal dañado. Me equivoqué. Fuiste el único que realmente se preocupó por construir algo real conmigo. Ella enderezó la columna, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear. Recuerdo el día que dejaste que tu madre me humillara delante de todo el sector residencial. El día que me escoltaron como si fuera una carga contaminada. No tienes derecho a hablar de cariño. Él tragó saliva con dificultad y extendió la mano hacia ella antes de dejarla caer. Estaba siguiendo el protocolo. Las necesidades de reproducción de la colonia. Yo era un tonto. Cordelia se acercó más, su voz firme como una baliza de navegación. Tengo 4 hijos que me llaman mamá tengo una pareja que nunca pregunta que no me puede dar mi genética. Solo lo que mis manos pueden construir y lo que mi corazón decide compartir. Mi casa está llena de risas en 3 idiomas diferentes. Y preferiría limpiar núcleos de reactores para Garrett que sentarme en sus lujosos aposentos como un experimento fallido. La boca de su exmarido se abrió, pero su traductor no pronunció ninguna palabra. Ella se dio la vuelta y se alejó, sus botas magnéticas haciendo clic con un propósito. Al otro lado del piso de operaciones, Garrett estaba de pie con un contenedor de suministros, con la mirada suave detrás de su visera. Había escuchado todo a través del canal de comunicación público. Caminaron juntos de regreso al salón, sin hablar hasta que estuvieron lejos de las secciones principales de la colonia. ¿Sabes?, dijo finalmente, con voz pensativa. Cuando te vi por primera vez en esa plaza, pensé que simplemente estaba resolviendo un problema práctico. Necesitaba ayuda con los kits. Necesitabas un lugar donde ir. Y ahora preguntó, aunque casi le falló la voz. Ahora, no puedo imaginar el taller sin ti soldando cosas a horas extrañas o enseñándole a Pipe esas ridículas canciones humanas. Esa noche, mientras las luces de la estación se atenuaban para simular el anochecer, Cordelia se sentó junto a la burbuja de observación, mirando la rueda de estrellas pasar lentamente. El vacío parecía de alguna manera menos vacío, lleno de la luz distante de las posibilidades. El reciclador de aire tarareó su ritmo familiar cuando una figura emergió de las sombras de la cubierta inferior. Era Jerich, un carroñero del borde exterior que comerciaba en la sección de talleres. Rebosante de estimulantes y desesperación, sus músculos aumentados se contraen con una agresión apenas contenida. Se apoyó contra el marco de la puerta, bloqueando su salida. Bueno, mire lo que tenemos aquí, dijo arrastrando las palabras, distorsionadas por un chip traductor que funcionaba mal. El pequeño y bonito defecto que Garrett trajo a casa. Escuché que eras estéril, pero parece que estás criando a esos monstruos alienígenas muy bien. Vuelve a tu nave, Jerich, dijo Cordelia con firmeza, su mano moviéndose hacia el botón de alarma de emergencia en la pared. Él se acercó más y extendió la mano para agarrar su muñeca con una fuerza aplastante. Solo una sonrisa. Eso es todo lo que quiero. Quizás un poco de calor para quitar el frío de esta estación fría. Antes de que pudiera activar la alarma, una figura surgió del pozo de mantenimiento.
Garrett se movió más rápido de lo que ella lo había visto moverse jamás. Su puño impactó contra la mandíbula de Jerick con la fuerza de un martillo neumático. El carroñero se desplomó en la cubierta. Sus músculos aumentados resultaron inútiles ante el ataque sorpresa. Garrett se giró hacia ella, con el pecho agitado y los nudillos ya hinchados por el impacto. ¿Te lastimas? Su voz era baja, urgente, y transmitía un miedo que ella nunca antes le había oído. Ella negó con la cabeza, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía explicar. Garrett desenrolló con cuidado un paño limpio de su caja de herramientas y lo envolvió alrededor de su muñeca magullada. Su toque era suave a pesar de sus manos callosas. «Nadie te toca», dijo en voz baja. «Nadie». De regreso al taller, limpió sus nudillos dañados con gel médico. Sus manos temblaban mientras aplicaba los compuestos curativos. «No tenías por qué hacer eso», susurró. «Yo podría haberlo manejado». Garrett negó con la cabeza. Sus ojos se centraron en su rostro con una intensidad que la hizo quedarse sin aliento. «No puedo permitir que nadie te haga daño». «Ya no». Entonces sus lágrimas cayeron libremente. Pero no por dolor ni por miedo. «Estoy llorando», dijo con la voz quebrada. «Pero no porque tuviera miedo. Es porque nunca nadie me ha defendido de esa manera. Nadie jamás pensó que valiera la pena protegerme». Garrett no dijo nada. Pero la mirada en sus ojos fue respuesta suficiente. En ese momento, el aire reciclado del taller se sintió como la atmósfera más fresca que jamás había respirado. Días después, una crisis golpeó más cerca de casa. Cosmo, el segundo híbrido más antiguo, estaba explorando los túneles de mantenimiento cuando encontró conductos de energía expuestos. La descarga eléctrica lo arrojó a través del pasillo, dejándole quemaduras en su pelaje y su pequeño cuerpo convulsionando con energía residual. Cordelia cayó de rodillas junto a él, presionando sus manos contra las heridas mientras canalizaba su conocimiento médico en acción. La biología del híbrido era lo suficientemente diferente como para que los tratamientos humanos estándar pudieran matar en lugar de curar. Ella tuvo que innovar. Tuvo que recordar todo lo que había aprendido sobre manipulación genética y reparación celular. «No nos dejes, mamá de...» Cosmo gimió de dolor, su voz pequeña y asustada. La palabra la golpeó como si fuera el impacto de un meteorito. No es solo el título de un cuidador, sino la súplica de un niño a su madre. Sus lágrimas caían mientras trabajaba, pero sus manos nunca se detuvieron. Ella estabilizó su sistema nervioso alienígena usando técnicas modificadas que había desarrollado para Luna, susurrándole palabras de consuelo en el idioma híbrido que había estado estudiando. «Estoy aquí, pequeña estrella», le dijo, usando el cariño que, según había aprendido, significaba todo en su cultura. «Mamá está aquí». Desde ese día, los 4 niños la llamaron mamá sin dudarlo. Garrett nunca los corrigió. En cambio, observaba desde puertas y rincones, y su expresión se suavizaba cada vez que oía la palabra. Una noche, mientras estaban sentados en la burbuja de observación mientras los niños dormían, Garrett finalmente habló sobre algo que había mantenido bajo llave. «Cuando pagué tu contrato en esa plaza, pensé que simplemente te estaba dando una oportunidad de escapar. Pensé que ahorrarías suficientes créditos y te irías una vez que encontraras tu equilibrio. Tal vez deberíamos ir a las colonias interiores, donde a la gente no le importa tanto la genética». A Cordelia se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Y ahora se giró para mirarla, su rostro iluminado por las estrellas distantes. «Ahora, no puedo imaginarme despertarme sin oírte tararear esas viejas canciones de la tierra mientras trabajas. No puedo imaginar a los cachorros creciendo sin que les enseñes que el universo es más grande que solo la supervivencia». Su mano encontró la de ella, áspera y llena de cicatrices por años de reparaciones, pero cálida y firme. «Si lo que quieres es quedarte, entonces no te lo permitiré. Lucharé para mantenerte aquí». Su voz tembló, pero sus palabras eran claras. Solía pensar que el amor significaba ser elegido una vez,
ser seleccionado como genéticamente compatible. Pero ahora lo sé mejor. El amor verdadero es ser elegido una y otra vez después de que la gente vea quién eres realmente, con defectos y todo. Ella le apretó la mano, sintiendo los callos que contaban la historia de su vida. Puede que yo no haya dado a luz a estos niños, pero ellos dieron a luz a la madre que hay en mí. ¿Y tú? Me diste algo que nunca pensé que tendría. Un lugar donde mi valor no se mide por mi ADN, sino por lo que elijo construir. La mandíbula de Garrett se tensó y sus ojos brillaron a la luz de las estrellas. Solo quería que estuvieras a salvo, murmuró con la voz ronca por la emoción. Y ahora quiero algo más que seguridad, susurró. Quiero ayudarte a criar a estos niños. Quiero despertar con el sonido del taller cobrando vida. Quiero construir algo que dure más que un contrato. Esa noche, bajo el lienzo infinito del espacio visible a través de la cúpula de aluminio transparente, dos corazones finalmente sincronizaron sus ritmos. El taller que una vez resonó con la soledad, ahora zumbaba con la frecuencia de una familia que se elige entre sí. Los años transcurrieron como lo hace el tiempo en el espacio, medido no por estaciones sino por ciclos de mantenimiento y viajes de abastecimiento. La sección de la estación que todos habían olvidado se hizo conocida por algo inesperado. La extraña familia que había hecho belleza a partir de piezas sobrantes y amor a partir del rechazo. Los 4 niños híbridos crecieron fuertes e inteligentes. Su biología única les permite trabajar en partes de la estación donde los humanos no podrían sobrevivir sin trajes pesados. Rex se convirtió en el especialista en reparaciones de emergencia certificado más joven en la historia de la colonia. Luna desarrolló un talento para la navegación que llamó la atención de los barcos de exploración. Cosmo descubrió que podía sentir campos eléctricos, lo que lo hacía invaluable para detectar fallas del sistema antes de que se volvieran críticas. Y el pequeño Pip, todavía el más pequeño, mostró una aptitud para los idiomas que le llevó a traducir para barcos mercantes de 7 sistemas diferentes. El taller se expandió y fue ocupando secciones abandonadas a medida que su reputación crecía. Otros mecánicos llevaron sus problemas a Garrett y Cordelia, sabiendo que podían resolver lo que otros llamaban imposible. Allí comenzaron a reunirse familias mixtas, aquellas con extraterrestres adoptados o formas de vida sintéticas, que encontraron aceptación en un lugar que medía el valor por la amabilidad en lugar de la genética. La administración colonial finalmente tomó nota. Intentaron imponer clasificaciones familiares estándar para encajar el hogar de Garrett y Cordelia en su rígido marco legal. Pero cuando el inspector llegó con sus formularios y reglamentos, encontró algo que lo hizo detenerse. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, infantiles al principio, pero volviéndose más sofisticados con el tiempo, mostrando 5 figuras juntas contra un fondo de estrellas. Los sistemas del taller habían sido modificados con innovaciones que no habrían sido posibles con sus recursos limitados. Y en el centro de todo, un jardín de hongos bioluminiscentes que Cordelia había cultivado, creciendo en patrones que parecían redes neuronales hechas de luz. Esto no debería funcionar, dijo el inspector. Su escáner no podía clasificar lo que estaba viendo. Las cosas más bellas no deberían, respondió Cordelia, sosteniendo a Pip, que había crecido pero todavía le gustaba que lo cargaran cuando llegaban extraños. No somos una unidad familiar estándar. Somos algo para lo cual las bases de datos de la colonia aún no tienen una clasificación. El inspector miró su tableta de datos y luego a la familia que tenía delante. Garrett permaneció con los brazos cruzados, protector pero no agresivo. Los 4 niños híbridos se organizaron alrededor de Cordelia como electrones alrededor de un núcleo. El aire mismo del taller parecía vibrar con algo que sus instrumentos no podían medir. Lo archivaré como un arreglo alternativo estable, dijo finalmente, creando una nueva categoría que luego se convertiría en estándar para miles de otras familias no tradicionales en todas las colonias. Cuando se iba, Cordelia lo escuchó murmurar en su grabadora sobre recomendar el taller para un premio de servicio comunitario. Ella sonrió, pensando en lo lejos que habían llegado desde aquel día en la plaza comercial. Esa noche,
Mientras el atardecer artificial teñía el casco de la estación de tonos ámbar y dorado, la familia se reunió para su comida diaria. La comida todavía era básica, proteínas sintetizadas y vegetales cultivados, pero Luna había aprendido a condimentarla con hierbas que cultivaba en la cámara hidropónica que Cordelia había construido. Comieron y hablaron, mezclando 3 idiomas en una paloma que solo ellos entendían plenamente. «Mamá de...» Pip preguntó de repente, con sus grandes ojos serios. ¿Te sentiste triste cuando descubriste que no podías tener hijos de la forma habitual? La pregunta quedó suspendida en el aire reciclado como una respiración contenida. Cordelia dejó el tenedor y consideró sus palabras cuidadosamente. Me sentí triste, admitió, porque pensé que significaba que estaba rota. La colonia me dijo que mi valor estaba en mi genética, en lo que mi cuerpo podía producir. ¿Pero sabes lo que aprendí? Los 4 niños se inclinaron hacia adelante, incluso Rex, quien usualmente pretendía que era demasiado mayor para las lecciones de vida. Aprendí que las familias no se construyen a partir del ADN. Se construyen a partir de la elección de quedarse cuando irse sería más fácil. Desde enseñar a leer a los hijos de otros, desde defenderse unos a otros cuando el universo intenta destrozarlos, desde curar heridas que no son culpa nuestra y celebrar victorias que no son nuestras. Y miró a cada uno de ellos, estos seres extraordinarios que se habían convertido en sus hijos, no por nacimiento, sino por elección. No pude dar a luz niños humanos. Pero el universo tenía un plan diferente. Me dio 4 estrellas quien necesitaba a alguien que le ayudara a brillar. Cosmo emitió un sonido como de silbido que significaba que estaba intentando no llorar. Luna envolvió su cola alrededor de la muñeca de Cordelia en su gesto de especie de profundo afecto. Rex asintió solemnemente y Pip se subió a su regazo a pesar de ser demasiado grande para ello. Garrett se acercó y tomó su mano, recorriendo con su pulgar su anillo de bodas. Una cosa sencilla hecha de titanio recuperado, pero que vale más que toda la perfección genética de la galaxia. El universo sabía lo que hacía, dijo en voz baja. Su voz llevaba el peso de años de luchas y victorias compartidas. Sabía que la necesitábamos más de lo normal. Años después, cuando el cabello de Cordelia se había vuelto plateado por la exposición a la radiación y sus manos temblaban ligeramente por la edad, el taller aún prosperaba. Se había convertido en un punto de referencia, designado oficialmente en los mapas estelares como la sección 9 del taller Haven. Familias mixtas de todas las colonias llevaban allí a sus hijos, sabiendo que encontrarían aceptación y comprensión. El jardín de hongos bioluminiscentes se había extendido por toda la sección, creando una red viva de luz que respondía a las emociones de quienes pasaban. Los científicos vinieron a estudiarlo, pero no pudieron replicarlo. Se necesitaba algo que no podían cuantificar. El amor acumulado de una familia que no debería existir, pero existió de todos modos. Cuando Cordelia finalmente falleció, con su cuerpo desgastado por años de radiación y trabajo duro, pero su espíritu intacto hasta el final, toda la colonia atenuó sus luces en señal de respeto. Garrett, con su propio cuerpo encorvado por la edad, talló un mensaje en la entrada principal del taller con sus propias manos, usando las mismas herramientas que había utilizado durante décadas. Ella no llevó mi sangre, pero dio a luz el resto de mi vida. En sus brazos, 4 estrellas aprendieron a brillar y un mecánico roto aprendió a amar de nuevo. El jardín siguió creciendo, cuidado por Rex y Luna, Cosmo y Pip, quienes habían regresado de sus diversas carreras por la galaxia para asegurarse de que la luz de su madre nunca se apagara. Trajeron sus propias familias, una mezcla de especies y orígenes que habría desconcertado a los fundadores originales de la colonia. Y en la burbuja de observación donde Cordelia había pasado tantas noches mirando las estrellas, sus bisnietos, algunos humanos, algunos híbridos, algunos sintéticos, se reunirían para escuchar la historia de la mujer que había sido etiquetada como defectuosa, pero que había demostrado que el valor no podía medirse con marcadores genéticos. Aprenderían sobre el día en la plaza comercial cuando lo no deseado de una persona se convirtió en algo esencial para otra.
Sobre el coraje de construir una familia a partir del rechazo. Sobre el amor que creció en una sección olvidada de una estación espacial cuidada con tanto esmero como cualquier jardín. Demostrando que la vida encuentra una manera de florecer incluso en el suelo más inesperado. El taller sigue en pie, testimonio de la verdad de que las familias no se construyen a partir de la perfección, sino de la elección de ver la belleza donde otros solo ven defectos. Y en las paredes, si sabes dónde mirar, todavía puedes ver los dibujos. El primero, tosco e incierto, muestra 5 figuras de pie juntas, con las manos unidas, mirando hacia las estrellas como si dijeran, estamos aquí. Nos elegimos el uno al otro, y eso es suficiente. Residencia universitaria. En lo más profundo del ciclo nocturno, cuando las luces de la estación se atenúan a su nivel más bajo, algunos dicen que aún se puede escuchar el eco de la risa de los niños mezclándose con el zumbido de la maquinaria, y debajo de todo, la voz de una mujer tarareando viejas canciones de la tierra mientras trabaja, construyendo algo hermoso a partir de piezas de repuesto y una esperanza obstinada.